Vamos ahora a dar cuenta de una realidad que preocupa y que angustia. Tiene que ver con los femicidios en Argentina. En lo que va del año se cuentan más femicidios que días. Un informe del Observatorio de Mumalá así lo dio a conocer y nos ponemos en contacto rápidamente con una de las referentes de mujeres de la matria latinoamericana. Le damos la bienvenida a Vicky Aguirre, abogada feminista. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Vicky? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por la predisposición para compartir los resultados de este informe del observatorio, bueno, que ya tiene su tradición, que viene realizándose de un tiempo a esta parte y que lamentablemente da cuenta de resultados que preocupan, que angustian y de cifras que no ceden. Exacto, tal como lo comentas. Nosotras hicimos un corte del registro del Observatorio Federal de Mumalá. Lo hicimos el 15 de enero y hasta esa fecha habíamos reportado 23 muertes violentas, de las cuales 16 están registradas como femicidios. Pero hoy estamos a 21 y yo te tengo que decir que esa cifra subió a 26. Y con 22 intentos de femicidios en lo que va del año, ¿no? Lamentablemente nos pasa esto cada vez que lanzamos un informe, la violencia no cesa y nosotras seguimos contabilizando muertes y violencia extrema hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué pasó durante el cierre del año anterior, el 2020, un año marcado por la pandemia y un año en el que muchas organizaciones advirtieron que el aislamiento, el confinamiento había agravado la situación? ¿Qué pudieron relevar ustedes? Nosotras justamente lo que empezamos a relevar el año pasado fue esto de los intentos de femicidio. Somos el único observatorio que lo releva, justamente porque lo que empezamos a señalar es algo que, o mejor dicho, empezamos a mostrar algo que ya señalábamos, que era que la violencia existe constantemente, ¿no? Es algo que se reproduce durante todo el año. El contexto de aislamiento lo que nos mostró fue justamente que se recrudece a tal punto que puede convertirse en femicidio, ¿no? Estos reportes que yo te digo hoy a la fecha de hoy tenemos 22 intentos de femicidio, estamos a 21. Si eso se concretara, se hubiera concretado, estaríamos sumándole 21 femicidios más a la lista que ya tenemos, ¿no? Entonces lo que nosotras mostramos es la violencia extrema que existe y que durante la pandemia no hubo un corte, ¿no? Fue el único delito, el único crimen que no cesó, que no bajó en su estadística con respecto a la pandemia. Todo lo contrario, lo que nosotras pudimos visibilizar, claro, fue que podría haber sido exponencialmente peor a lo que fue, ¿no? Sí, claramente, bueno, homicidios en ocasión de robo y en otras situaciones han disminuido en el marco del confinamiento, del aislamiento, otras cuestiones vinculadas con lo accidental, como la siniestralidad vial, también ha disminuido, pero para el caso de los femicidios y la violencia de género, lamentablemente la situación ha sido totalmente distinta. Hay que decir, Victoria... Exacto. Sí, que en el relevamiento... Perdón, discúlpame. Ahí lo que quería agregar es que tiene que ver con esto, ¿no? Con que sigue siendo el 76% de los femicidas siguen estando dentro del vínculo íntimo de la víctima, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer foco y es ahí donde tenemos que trabajar en la prevención. Discúlpame. Justamente en esa línea iba a consultarte porque en el relevamiento y en los informes que ustedes presentan hay características, hay puntos que se repiten. Una de las cuestiones necesariamente tiene que ver con la proximidad del vínculo de la víctima con el femicida, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el lazo parental, con la convivencia. ¿Cómo se podrían caracterizar estos hechos en términos generales? Esto digamos que es importante seguir señalando, ¿no? Que es un vínculo que existe entre el femicida y su víctima, que tiene distintos momentos de escaladas, hasta que en un momento digamos, la violencia es tal que termina en muerte, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotras desde Mumalá siempre estamos exigiendo y venimos pidiendo hace un par de años, te diré, es la emergencia Ni Una Menos y la emergencia LGBTIQ+,
justamente para poder pensar políticas más directas de abordaje interdisciplinario como primera y gran medida, ¿no? Esto de una persona que va a denunciar violencia de género, que es víctima de violencia de género, pueda recibir una respuesta por parte de quien toma esa denuncia, que sea mucho más que un papel con una perimetral que le diga, Claro. tenés que ir con este papel y decirle que no se te acerque, ¿no? O sea, necesitamos que ese abordaje, esa primer toma de conocimiento de esa situación por parte del Estado sea realmente proactiva, porque es ahí donde nosotras vemos que está fallando. O sea, la estadística no cambia en este porcentaje. Entre el 20 y el 22% de las víctimas de femicidio habían realizado denuncias previas. El femicida está en el círculo íntimo entre el 76 y el 80%, porque esto también va cambiando. Y ocurre el femicidio en el hogar de la víctima en un 43%. Entonces, estos son los datos que tenemos y son concretos y reales. Tenemos que trabajar sobre estos datos para poder cambiar esto que queremos erradicar. No queremos erradicar los femicidios, tenemos que trabajar fuertemente en la prevención y tomar esas primeras denuncias con mucho más criterio que con el que se está tomando. Bien, ¿hay regiones del país que muestran un agravamiento de la problemática o es una cuestión más bien uniforme, Victoria? Es uniforme en algún punto. Tenemos provincias que son, al ser más grandes también, ¿no? Tienen con mucha densidad demográfica, también ocurren más frecuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Jujuy el año pasado fue la provincia que lideró en las estadísticas porque claramente había muchísima cantidad de femicidios para la población que tenía Jujuy. En lo que va del año, hoy los registros que tenemos, la provincia que tiene mayor cantidad de femicidios es Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires. Pero lo que sí quiero, y hago mucho hincapié en esto de los intentos de femicidio, porque a mí me parece que es el dato sobre el que hay que trabajar, digamos, ¿no? Porque el femicidio es la última instancia, ¿no? Es la persona, es la víctima muerta. Jujuy, Salta, Tucumán son 3 provincias que los intentos de femicidio son diarios y de a 3 o 4, ¿no? Entonces, el norte. Ahí es en el norte, exacto. Pero para mí no tiene que ver con una cuestión de regionalidad o geográfica, ¿no? Tiene que ver con, o sea, la violencia atraviesa toda la sociedad y el tema es que muchas veces se ha ocultado, y tenemos casos emblemáticos donde se han ocultado casos de violencia de género. Me parece que es un trabajo de toda la Argentina poder trabajar para erradicarlo, y para eso necesitamos que las políticas públicas sean uniformes, y esto significa que hoy que tenemos un Ministerio de Mujer, Diversidad y Género, podamos realmente tener un abordaje más integral, más interjurisdiccional también, porque nos pasa mucho, yo que estoy en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos tener un vínculo directo con lo que sucede en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que la víctima tiene una perimetral establecida? Sí. O 13 denuncias. O 39 denuncias, sí, digamos, sí. Y sin embargo se encuentra con el violentador cada vez que va al kiosco de la esquina. Entonces, ¿y por qué? Porque capaz que justo ella se mudó y la denuncia quedó en Ituzaingó, y entonces ella se mudó de partido, y entonces no hay interconexión. Claro. Eso nos pasa todo el tiempo. Pero bueno, por eso hacemos mucho hincapié en esto de la interjurisdiccional y el abordaje interdisciplinario, ¿no? Como la necesidad de esas 2 patas para que esto funcione. Bien. Bueno, Victoria, le agradecemos el aporte. Nos parece muy importante dar a conocer, publicar los resultados de los informes del Observatorio de Mumalá, porque esta cuestión estadística y del número que encierra historias dolorosísimas tiene por objetivo servir como fuente para la confección de políticas públicas, ¿no? El decir que aumentan estos hechos, que estos hechos no ceden y de qué manera se están produciendo, poder llevar ese relevamiento es materia
prima para la confección de políticas públicas, así que es muy necesario el trabajo que ustedes hacen. Les agradecemos por eso y también por la predisposición para compartirlo con nosotros. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por compartir los datos. Coincido en todo lo que has dicho. Es muy importante que podamos visibilizar los datos, es por eso que exigimos también que poder tener estadísticas nacionales, oficiales, que es algo que no tenemos, es nuestro observatorio el que lo releva. Entonces necesitamos también de la voluntad política para poder finalizar con los femicidios y bueno, esperamos que este año sea uno de los proyectos, ¿no? Que así sea. Un abrazo grande, Victoria, muy amable. Así pasaba una referente del Observatorio de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, dando cuenta de este informe que indica que en lo que va del año se cuentan más femicidios que días. Hoy es 21 de enero y ya se han registrado 26 femicidios en Argentina.